Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de este nuevo podcast. Como dije el último, digo otra vez nuevo, pero ya vamos por el 11. En algún momento tenemos que cortar la frase inicial y cambiarla. Y en este episodio, en el 11, ya podemos celebrar por fin que somos 100 suscriptores en YouTube. Así que gracias por acompañarnos en cada capítulo, con cada invitado y en cada historia. Historias como esta que traemos hoy, le damos un poquito el vuelco. Gracias a Rafa Lorente, que nos lo propuso en el último episodio. Y como os digo, le damos un poquito un vuelco. Esa historia de futbolista que se convierte en entrenador, pues bueno, por unas cositas que ahora nos va a contar él mismo. Así que vamos a dar paso ya. Pedro Alburquerque, ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien, Eloy. Muchas gracias por invitarme a este programa. Enhorabuena también por la idea, porque me parece fabulosa que se dé voz a las historias que hay detrás de cada deportista, en este caso, yo que pasaba al otro lado. Creo que se le puede ayudar a mucha gente y también acordarme de Rafa, de mi amigo, por la nominación. Efectivamente, gracias a ti por venir, gracias a Rafa, como hemos dicho, por proponerte. Y lo dicho, tío, muchas gracias por sacar este ratico. Es la primera vez que grabamos por la mañana, es la primera vez que traemos, que este set se viste de podcast por la mañana, así que nada, vamos a aprovecharlo y arrancar. ¿Cómo empezó Pedro Alburquerque en esto del fútbol? Pues yo creo que como cualquier niño de hoy en día, pues dando patadas a un balón, ¿no? Debajo de mi casa, en el parque, con los amigos en el colegio. Yo soy de San Basilio, iba al colegio del Ranero y justo al lado estaba el campo de fútbol, que antes era de tierra, el campo del Ranero. Y bueno, pues con 4 o 5 años volví loco a mis padres para que me apuntasen al fútbol y me apunté a lo que era entonces la escuela de la federación, que yo creo que ya eso no existe. Pues yo no lo he escuchado, la verdad. No sabía que la federación tiene una propia escuela, digamos, ¿no? O algo así. Sí, lo llamaba Jesús Rosagro y bueno, tenía una escuela ahí dentro del campo de fútbol del Ranero y me apunté, pues ya te digo, con 4 o 5 años, estuve ahí varios años en la escuela. Y ya en Benjamines, que era ya la edad en la que se empezaba a federar, ahí me cambié al Ranero. Ajá. Campo de tierra. Eres de los que, como yo, todavía ha tocado esos campos de tierra y se ha ido con las rodillas hechas mixtos, ¿no? Sí, me acuerdo. Madre mía, te dejabas las rodillas, las caderas, te lo dejabas todo. Eso era criminal, tío. Eso las generaciones de ahora no lo saben. ¿Qué va? Eso no lo saben. Ahora con el césped artificial, la verdad que se ha ganado mucho en calidad. Efectivamente. ¿Cómo sigue la historia? Bueno, pues eso, empecé ahí en el Ranero y la verdad que las cosas fueron muy bien porque pues, era un club muy humilde, de barrio, pero se trabajaba muy bien. De hecho, venían jugadores, me acuerdo, de prácticamente todos los pueblos de Murcia. Como te he dicho, empecé en Benjamines y en Alevín Autonómica, por ejemplo, fuimos campeones de Murcia. Le ganamos la liga al Murcia, al Cartagena, al Lorca, equipos pues, de más nombre, digamos. Pero es que llevábamos un equipazo y venía gente pues, de los Alcázares, venía gente de Abarán, de Cieza, venía gente de todos lados a jugar al Ranero y fuimos campeones. Sí, y fue un año muy bueno. Además, yo recuerdo ese Ranero. Yo soy del 96 y por esas generaciones, cuando yo era Levín, Infantil, incluso Benjamín, Murcia, Ranero y poco más, por aquí. Murcia, Ranero y poco más. Sí, yo soy del 95 y ya te digo, fuimos una generación muy buena, que fuimos campeones ahí en Alevín Autonómica. Luego ya pasamos a fútbol 11, porque entonces era fútbol 7 lo que se jugaba ahí en Benjamín y Alevín. Pasamos a infantiles, al paso de fútbol 11 y también las cosas pues, fueron muy bien. Siempre destacaba mucho porque eran jugadores muy físicos, muy altos para la edad que tenía. Y en infantil autonómica fue cuando ya fui a la selección murciana, que era un reto personal que me había marcado ese año, ir a la selección murciana. Y las cosas, pues la verdad que fueron muy bien. Era joven todavía, ya tocando ahí, pues, hombre, evidentemente no fútbol de élite, pero que tocando ya buenas categorías. Sí, desde pequeño la verdad que destacaba y estaba muy desarrollado físicamente porque, ya te digo, era un jugador pues, de los más altos del equipo, de los más altos de la categoría, era fuerte y destacaba mucho y en infantiles me acuerdo perfectamente de cuando me llamaron por primera vez para la selección murciana, que fue un orgullo muy grande. Me quedé así un poco pillado porque mientras me comentaba antes, digo, si eres del 95, yo soy del 96, no sé yo si en algún momento incluso a lo mejor nos hemos enfrentado y no nos hemos... Pues, ¿en qué equipo jugabas tú? Yo jugaba en el Progreso toda la vida.
Puede ser. En el Progreso, es verdad que, claro, el Progreso pues, era un equipo, esto, buenas bases, pero más bien del montón, comparado con el Ranero, Murcia de la época. Y entonces no, a veces no tenía autonómica, no tenía tal. Entonces yo, es verdad, pues no he tocado tanta autonómica como has podido tocar tú en su momento. Pero yo creo que en algún momento nos hemos podido enfrentar. Yo creo que sí. Y te iba a preguntar, tío, ¿cómo te definirías como jugador? Pero bueno, además de algunas pinceladas, ¿no? Alto, potente, fuerte, no sé, ¿alguna característica más que quieras destacar? Jugaba de central, pero yo siempre lo he dicho a modo, y cuando hablo con mis jugadores y demás, siempre se lo digo, que me hubiera ganado la vida de mediocentro. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Me gustaba mucho más jugar de mediocentro porque leía muy bien el juego, interpretaba muy bien las acciones del juego, anticipaba bien y me gustaba más jugar de mediocentro que de central, pero jugué mucho más de central que de mediocentro. Al final los entrenadores de la época mandaban, ¿no? Te veían mejor corpulento, fuerte y tal, y dijeron, atrás. La verdad que los entrenadores eran bastante diferentes al perfil de entrenados que hay hoy en día y ellos eran los que mandaban. Ahora nos contarás luego al final, porque claro, tú has visto toda esa evolución y encima todo desde dentro, porque luego pues, diste el salto, así que luego al final lo dejamos un poquito para que nos cuentes ahí esa evolución que has visto. Sí. Tú en ese momento en el que ya tocas selección murciana, grandes categorías, siempre la más alta ahí en el Ranero y demás, tú en ese momento, ¿verdad? Tenías 11, 12, 13 años, ¿tú ya te marcabas algún techo, te marcabas algún objetivo, más allá de ir, como has dicho antes, a la selección murciana, que ya era uno, poco más allá pensabas o todavía no te lo planteabas? Pues sinceramente sí, siempre pensaba en que quería ser futbolista, o sea, era una meta y un sueño que tenía marcado desde el día 1 y ya te digo, es que no pensaba en otra cosa que no fuese ser futbolista desde el principio. O sea, lo tenías claro, ¿no? O sea, querías lucharlo, por lo menos. Lo tenía clarísimo. Sí. Y aparte, pues bueno, desde Benjamines yo creo, todos los años me llamaba el Murcia, que al final pues el equipo más grande que hay en la región de Murcia y todos los años me llamaba. Y yo no lo veía claro, el hecho de irme a Murcia. Yo estaba muy bien valorado en el Ranero, siempre era el capitán, era el líder del equipo y en ese entonces pues el Murcia pues, no estaba en su mejor época y también yo veía que los jugadores no llegaban al primer equipo, o sea, los canteranos no llegaban al primer equipo, no es como ahora que sí que es verdad que en la cantera se le está dando mucha más bola y los jugadores promocionan al primer equipo y ya te digo, no lo veía claro, yo lo que quería era salir de Murcia, hacer vida o carrera fuera porque veía que los jugadores que salían eran los que luego se proyectaban en el fútbol profesional y era lo que quería. Sí, me parece interesante al final, tío, fíjate, con 11, 12, 13 años, ya al plantearte, aunque en ese momento entiendo que no, pero bueno, el salir de casa en un futuro, aunque sea a corto plazo o medio plazo más bien, me parece interesante, tío, porque no todos a esa edad pues tienen ese pensamiento de, oye, necesito salir porque aquí no llegan, o sea, no tienen esa percepción, tampoco había en ese momento las redes sociales como para verlo o demás. Tu entorno en este caso tuvo mucho que ver, te ayudó, te acompañó, te presionaba, te veía, no sé qué señales te mandaba así un poco el entorno, familia, amigos, compañeros. Mis padres me han apoyado siempre en todas las decisiones que he tomado, he tenido esa suerte, sí es verdad que siempre he sido muy maduro, a nivel de notas académicas siempre he tenido muy buenas notas, pues bueno. Me he portado bien, por así decirlo, bien. ¿no? Siendo importante, al final los padres también ahí siempre están con el hacha. Confiaban en mí, pero mis padres no tienen ninguna vinculación al fútbol, de hecho no les gusta el fútbol y entonces al final todas las decisiones recaían en mí desde pequeño. O sea, te sentía un poco, en el fútbol por lo menos te dejaban esa responsabilidad, ¿no? De, oye, mientras tú estés a gusto, mientras tú funciones en otro ámbito de la vida, ¿no? Tú lo que tú veas en el fútbol, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, ya te digo, las primeras llamadas pues eran del Murcia, íbamos a ver, te enseñaban el estadio, te enseñaban la nueva condomina, los vestuarios del primer equipo. Te ponían el caramelo. Sí, te ponían el caramelo. Te explicaban un poco el proyecto y mis padres siempre me decían lo mismo. Lo que tú decidas está bien decidido, pero la decisión la vas a tomar tú. Pues, tío, es importante y me gusta estas frases, tío, porque creo que pueden dejar una enseñanza. Pueden dejar una enseñanza sobre todo a los padres a muchos padres de ahora. Sí, yo creo que también el niño tiene que tener o tienes que verla, que tenga esa madurez como para tomar decisiones, pero yo es algo de lo que estoy muy agradecido a mis padres, ya te digo, de que todas las decisiones que haya tomado en mi vida al final las haya tomado yo, con sus consecuencias buenas, malas, porque esta vida pues te tienes que equivocar, te tienes que caer, te tienes que levantar, pero las he tomado yo. Tío, pues me parece un buen apunte, tío, una buena frase para luego hacer algún recorte y subirlo a las redes. Que quede como ahí, como enseñanza, tío, que me parece que es importante. Debuta, va a la selección murciana en infantil, sigues progresando en el Ranero hasta que, o cómo sigue pues mira, lo de la selección murciana fue, que me acuerdo perfectamente. El seleccionador, que era Felipe Cano, era de Águila
y en la jornada 1 jugamos en Águila. Y entonces pues yo sabía que el seleccionador iba a estar ahí. Y me salió un desastre de partido. ¿La presión o algo? ¿El saber? No sé si fue la presión o lo que fue, pero yo sabía perfectamente que iba a estar ahí porque me habían dicho que estaba el seleccionado viendo el partido, me lo dijo el entrenador, y no jugué bien. No jugué bien y yo sabía que era imposible que fuese a la selección porque no había hecho un buen partido. Y efectivamente sale la primera convocatoria y no estoy convocado. Y entonces pues ahí la verdad que me dolió, pero yo sabía que me lo merecía porque no había estado a la altura. Y tuve la suerte de que no sé si en la jornada 3 o en la jornada 5 jugamos en Lorca. Y entonces yo sabía que otra vez que el seleccionador iba a ir a ver el partido. Y ahí hice un partido descomunal. Hice un partido muy bueno y yo tenía la sensación de que sí que me iba a llamar porque había tenido buen rendimiento. Y ya te digo, era un jugador llamativo y así fue. Salió la convocatoria y fui a la siguiente convocatoria. Fueron ahí si presentaste bien tus cartas, ¿no? Y pudiste ir, tío. Y ahí, volvemos a lo que te he dicho antes, no había redes sociales, no había los medios, no había el scouting que pueda haber ahora. Entonces, al final, el seleccionador en este caso te valoraba un poco por ese partido que veía en concreto de ti. Es decir, no había, por decirlo de alguna manera, un historial detrás, ¿no? Que te amparara. A lo mejor sí hoy sabían que estaba Pedro Alburquerque, los infantiles del Ranero y demás, pero no había muchos más datos, ¿no? O sea, sabían que a lo mejor se tenían que fijar, pero si el partido era malo, que fuera. Yo, de hecho, si yo llego a hacer mal partido ese día, ya no hubiese ido nunca más a la selección. O sea, eso sí que lo tengo clarísimo. Si no, si el Lorca hubiera salido también regular, ya... Totalmente. Yo sabía que era mi día. Sí, ¿no? Y como dices, eso fue un impulso para ti, ¿no? Un poco, el día de la selección, de cara a cadetes y siguiente... Sí, esa fue la segunda convocatoria y a partir de ahí ya sí que fui a todas las convocatorias, jugué las 2 fases del Campeonato de España y ahí digamos que empezó todo porque cuando va a la selección pues todo tiene mucha más visibilidad, va a los partidos de entrenamiento que se hacen y ya hay ojeadores de zona, en el Campeonato de España es el mayor escaparate que hay y así fue. Pues eso tiene que ser la hostia. Además algunos que han pasado por aquí, tipo Paco Agulló, Jesús Carrillo y demás, nos hablaban que en esas categorías, cuando vas a la selección, es que te sientes profesional. O sea, es la primera vez que te sientes profesional por cómo te cuidas, por los medios que te ponen, por lo amparado que estás por el cuerpo técnico y demás. No sé si tú sentiste lo mismo. Pues... Sí, fue la primera vez que te sientes futbolista profesional y tienes 14 años, pero es que lo sientes así totalmente. Yo venía de jugar en el Ranero, en un campo de tierra, y de repente pues, te presenta el Campeonato de España en Andalucía con un cuerpo técnico con 7 o 8 personas que te preparaba el batido prepartido, durante, con hielo, pues bueno, todo es que te sientes profesional con 14 años ya. Nivel élite al final, o sea, sí. Tratarte como élite. Sí. Y después de esos saltos con la selección, de esos escaparates y demás, aparte de la llamada del Murcia, que supongo que seguiría llamando a la puerta, ¿alguna más por ahí? Bueno, pues el Murcia también tiene su historia porque justo el año antes de la selección a mí me habían llamado pues ya, pues no sé, 3-4 veces. Te llaman frito ya tus padres ya, ¿no? Sí, tenían el estadio más que visto ya, ¿no? sí, pero el que era entonces director de cantera, me acuerdo perfectamente que el año antes de ese de la selección, cuando era infantil de primer año, me llamó y me dijo, mira, esta es la última vez que te voy a llamar. Si no vienes este año ya nunca más vas a poder jugar en Murcia. Y me la jugué y no firmé en el Murcia porque pues bueno, confiaba en mí, confiaba en que podía salir alguna opción de un equipo de fútbol profesional, de un equipo de fuera, como te decía antes. Y en el Campeonato de España jugamos en Andalucía y la verdad que me salió muy bien y ahí fue cuando ya empezó a haber equipos de fuera y salió la opción del Valladolid. Aparte del Valladolid, que al final es donde, ¿no? Pues donde firmas, ¿salió alguno más? Así por curiosidad un poco. Pues bueno, lo que pasó es que la fase esa del Campeonato de España jugamos en Andalucía y bueno, jugamos contra Andalucía, que era la anfitriona además, y nosotros jugamos pues, con jugadores del Progreso, del Ranero, del Muleño, del Águila, y jugábamos contra Andalucía, que me imagino. Eran 3 del Sevilla, 3 del Betis, 2 del Málaga, Córdoba y Cádiz. O sea, también la variedad al final que hay ahí para elegir, digamos, es que es grande. Y aparte Murcia tampoco, como tú dices, tampoco estuviera muy allá. Sí. Y vamos, para nosotros era impensable el poder competir contra Andalucía y en el minuto 10 nos vemos ganando 0-1, que metió Javi Salinas, que juega en el Progreso. Correcto, sí, además con ese coincidí. Es uno de mis mejores amigos. Sí, pues sí. Con él coincidí. No sé si se acordará de mí, porque yo pasaba desapercibido, digamos, sí. Pero sí, coincidí con el que se fue al Español después. Sí.
Fuimos los 2 únicos jugadores que salimos de aquella ¿Sí? selección, sí. Y nos ponemos 0-1 ganando y ya, pues bueno, a defender todo el partido y me salió, yo tenía que defender al delantero del Betis y lo defendí, vamos, a la perfección, que le gané todos los duelos. Me acuerdo perfectamente que al día siguiente jugábamos contra Extremadura, porque entonces la anfitriona jugaba viernes y domingo y era una triangular, digamos, o sea, porque era por fase y tocó Andalucía, Murcia y Extremadura. Y nosotros jugábamos 2 días seguidos contra Andalucía y Extremadura. Y al día siguiente, a la mañana siguiente, pues 2 horas antes del partido, me coge el entrenador y yo iba, o sea, yo no podía ni moverme después del partido aquí, eso, ¿no? Después del partido de Andalucía. A ese ritmo. Claro, yo no podía ni moverme. Y me coge, y yo pensaba que pues, al final había muchos jugadores convocados y yo pensaba que iba a hacer cambio entero en el 11, me coge el entrenador y me dice que cómo estaba y yo le dije que estaba perfecto. Tú dijiste, esto tengo que jugarlo sí o sí, ¿no? Dice, pero ¿seguro que estás para jugar? Digo, sí, estoy para jugar. Y me puso titular otra vez. Entonces doblé el partido y vamos, yo pensaba que en el minuto 10 iba a estar fuera. Iba a llevar los gemelos en las costillas. Pero aguanté todo el partido y jugué también muy bien. Y entonces a las 2-3 semanas del Campeonato de España estaba entrenando con el Ranero y me cogió Julio Algar, que entonces era el coordinador del club, y se metió en mitad del entrenamiento y me dijo que me saliese del entrenamiento, que tenía que hablar conmigo. Y el Valladolid había llamado al Ranero, se había puesto en contacto y le había dicho que quería hablar con mis padres, que quería hablar conmigo porque quería enseñarme las instalaciones y quería incorporarme para la temporada siguiente. Hostia, eso a ti, tío, de repente, después del subidón, ¿no? Que al final jugamos un campeonato de España, hacer un buen papel, ¿no? Por lo que habláis y demás. A las 2 semanas, que ya a veces dices tú, bueno, ya se pasa el boom, ya nadie se acuerda a lo mejor hasta el campeonato, de repente que te llamen a ti, así, ¿a ti qué te supone, tío? Ahí más encima tú en medio de un entrenamiento te saca Julio Algas, que también al final es una persona de peso y demás. ¿A ti qué te supone, tío? Pues ya imagínate, con 14 años te llama un equipo que está en primera división y que te quiere incorporar, pues mucha felicidad. O sea, es indescriptible. Ajá. Y cuando se lo comunica a los padres, o no sé si antes se lo había dicho Julio Algas a los padres o fuiste tú el primero, pero bueno, ¿cómo se lo toman en casa? No, yo salí de entrenar y yo me iba andando a mi casa porque vivía cerca del campo de fútbol del Ranero y cojo a mis padres y se lo digo. Le digo que me ha llamado el Valladolid. Así como si nada, ¿no? Porque mamá, que me han llamado el Valladolid. Sí. ¿Y qué tal? Porque, bueno, has dicho que el entorno siempre acompaña. Entiendo que aquí también sí. Te dicen, oye, por lo que tú consideres. Sí, bueno, el Valladolid se puso en contacto con mis padres y lo que propuso, al final yo era muy joven, tenía 14 años, entonces que fuese una semana a ver las instalaciones, a entrenar con ellos, a ver todo y que si las 2 partes estábamos de acuerdo, pues que se llevase adelante. Y que sí, ¿no? Y dijiste que sí. Fui una semana a Valladolid, me acuerdo perfectamente. Que cogí el tren, me fui a Valladolid con 14 años y ahí estuve una semana, pues eso, viendo la residencia. Por la mañana ellos iban a clase, yo me quedaba o en la residencia o bajaba a ver el primer equipo a entrenar y estuve una semana ahí y me gustó mucho. Sí, ¿no? O sea, eso ya fue como ya lo último que faltaba, ¿no? Para decir, este es el momento. ¿O pensaste tú en eso? Sí, justo es lo que hablábamos antes un poco también de lo de la selección, es el sentirte futbolista. O sea, porque es que estás conviviendo, era una residencia de 40 jugadores, todos persiguiendo un mismo sueño, comiendo juntos en el mismo comedor, viendo fútbol por las noches en la sala de televisión. Bueno, era desde que te despertabas hasta que te acostabas, era fútbol. Fútbol, o sea, 24/7 fútbol, totalmente. ¿No? Lo que queremos al final es, ¿no? 14-15 años... Que no hay, parece que no hay otra cosa, pero mira, en esos casos... Totalmente. Allí has dicho que iban a clase, ¿no? Algunos de ellos. O sea, tú ahí entiendo que seguirías tu formación, digamos, académica. Sí, bueno, pero era difícil. De hecho... Difícil a nivel de compaginarlo, difícil de mantenerte, digamos, centrado en estudios también. ¿Difícil en qué aspecto? De todo, porque al final éramos 40 chavales. Los más pequeños teníamos 14, los más mayores tenían pues, 18, 19, que eran los juveniles, y me acuerdo que era muy difícil estudiar. Muy difícil estudiar, porque al final pues te gustaba estar jugando al ping-pong, te gustaba estar viendo los miércoles la Champions, viendo las series, pero yo era de los que me acostaba con el último y entonces me ponía a estudiar. Y o sea, te iba a estudiar de noche, digamos. Sí. Me acuerdo que estudiaba de noche, porque no me quería perder, digamos, el jaleo. Es la época en la que no te quieres perder nada, quieres estar en toda la vida, de estar con los compañeros, porque... Yo creo que lo merece también, tío. La ocasión lo merece porque... Y pasa todavía a esos niveles. Puedes estar un año, puedes estar 2,
puedes estar toda la vida o que no sabes cuánto vas a estar ahí al final. Entonces, bueno, aprovechar un poco la ocasión y más con esa edad, con 14, 15 años, que estás fresco, que recuperas en 3 horas durmiendo, has recuperado, yo creo que también la oportunidad lo merece, ¿no? Sí, pero mis padres siempre, eso sí que es una cosa también que estoy muy agradecido, me decían que las decisiones las tomaba yo, pero siempre y cuando yo respondiese en los estudios. Y hay una anécdota de cómo un poco de lo difícil que era estudiar, y era que te premiaban por los sobresalientes y te daban 100 euros en todos los trimestres por cada sobresaliente que sacaba. Yo sacaba varios sobresalientes y si suspendías te quitaban dinero también. Sí, ¿no? Bueno, sí, una buena incentivo, es lo que más duele siempre. Sí. El director de la residencia lo llevaba así, me acuerdo, y jugaba con lo económico. Ah, pues mira, creo que era una buena manera. No sé si cobrabais ya ahí, aunque fueras cadete, os daban una pequeña ayuda por desplazamiento, por vivir fuera de casa o algo. Sí, teníamos un sueldo cada uno fijo y luego pues toda la manutención de la residencia, lo que es las comidas, todo. Pues te iba a preguntar, tío, al final ya teniendo sueldo, viviendo fuera, teniendo que estudiar, ¿cómo gestionaba eso? Me has contado un poco. También te iba a preguntar qué ayudaba a gestionarlo, pero bueno, por lo que veo tus padres encima delegando al final un poco la responsabilidad, pero también diciendo, oye, aprieta por otro lado mientras delegamos, o sea que ahí tengo poco que preguntar, la verdad, que la has respondido bastante bien. ¿Cómo se empieza a desarrollar esa etapa en Valladolid? Pues nada, llego, firmo allí en Valladolid. Bueno, a la pregunta que me has hecho antes, sí que es verdad que yo firmé muy pronto. Firmé muy pronto porque me gustaron las instalaciones, me trataron muy bien, veía que había un buen proyecto y que estaban apostando por mí, pero luego, ya terminando la temporada, sí que es verdad que hubo llamadas de otros equipos, pero es que yo estaba ya firmado. ¿Sí? Me llamó el Atlético de Madrid, que se puso en contacto con mis padres, pero estaba ya firmado, y el Valencia. De hecho, con el Valencia jugué un torneo, fui a jugar un torneo con el Valencia, que ahí llamamos al Valladolid y se lo pusimos en conocimiento, porque yo todavía no era jugador del Valladolid a efectos de contrato, pero que sí que había una vinculación ya. Y el Valladolid dijo que podía jugar el torneo porque todavía no era jugador del Valladolid y que sí, que si el Valencia estaba interesado, pues tenían que negociar, aunque no perteneciese todavía al Valladolid, porque sí que tenía vinculación. Sí, había un precontrato, ¿no? Exacto. Bueno, el contrato que se hacía efectivo el 1 de julio. Cuando empezaba, ¿no? La temporada, digamos. Exacto. Te voy a decir jodió, no sé, ¿te jodió el que te llamaran después de firmar al Valladolid, que salieran oportunidades como Valencia, Atlético de Madrid, o tú tenías claro que querías ir a Valladolid? Bueno, quizá que sí que me arrepiento un poco de cómo se midieron los tiempos, porque entonces no tenía representante y al final pues iba un poco a impulso y a decisiones, pero creo que tomé la decisión correcta porque las amistades que he hecho, las vivencias que tuve en Valladolid, pues fueron muy buenas también. Ajá. Y bueno, empieza allí en Valladolid, 1 de julio, ¿no? De 2000. No me acuerdo. Te habría que echar números para atrás, ¿no? Sí. 2000 algo, por ahí. Sí, 2000 algo. ¿Cómo empieza la experiencia ahí en Valladolid? ¿Empieza en cadete autonómica, cadete de primera? No, era cadete B. O sea, ¿sí? Yo empecé en el cadete B porque era de primer año y todos éramos de primer año. Y bueno, pues cambia muchísimo. O sea, es un cambio drástico de cambiar del Ranero al Valladolid, de jugar en tierra a estar en la ciudad deportiva del Valladolid. Me acuerdo de la pretemporada que hacíamos dobles sesiones. Por la mañana nos íbamos a un pinar a correr, o sea, era todo correr, y por la tarde campo. Eran dobles sesiones y era, vamos, totalmente diferente. Ahí también han cambiado los métodos, ¿eh? Ya eso de irse a la espinada a correr se lleva algo menos. Por suerte ha se lleva algo menos, hay algo más de balón en el físico. Sí. Por suerte. Sí. Y bueno, por lo que me dices, fútbol y más fútbol, ¿no? Hasta en agosto. Sí. Ahí empiezo la pretemporada, sí que me costó un poco, ya te digo, adaptarme un poco a los inicios porque era totalmente diferente. Pero las cosas fueron muy bien, jugaba todo, era titular, encima de todo llevábamos un equipazo con jugadores que han llegado a fútbol profesional y las cosas que fueron rodadas desde el principio. Oye, pues bien, que no es fácil salir de casa la primera vez. Se te nota un tío que al final eres familiar, cercano a la familia y demás, está ahí lejos también, entiendo que es complicado, o sea que bueno, que fluyan las cosas, sobre todo al principio, creo que es bueno y ayuda a estabilizarte ahí, ¿no? Sí. En cuanto a familia, me acuerdo de anécdotas de los fines de semana que nos quedábamos los andaluces, los canarios, los de Murcia, Ceuta, los demás lejos y luego pues los que eran más cercanos sí que se podían ir a casa porque había jugadores que eran de Castilla y León o del norte o de Madrid que les pillaba más cerca
y ya nos quedábamos nosotros solo los fines de semana. Y bueno, ahí es cuando maduras de verdad, es cuando te hace hombre, porque el estar a lo mejor hasta un mes y medio sin ver a tus padres, pues eso al final te hace madurar, vamos, a pasos agigantados. Pues me imagino que sí, tío, porque es verdad, yo en mi caso lo tengo aquí todo, hasta esto lo tengo aquí todavía en casa de mis padres. Y a veces me iba 10 días y ya estaba malo, o sea, me imagino que estar un mes y medio ahí lejos, complicado. Sí. Te hace callo, por decirlo de alguna manera. Sí. Pero bueno, entiendo que allí, no sé si teníais parte, o en aquel momento se llevaba la parte psicológica en el fútbol, para que os amparara un poco sobre todo esas personas que estaban allí, si os hacía falta o no. Sí, teníamos un psicólogo, aparte está trabajando para el Athletic Bilbao. Sí. O sea, avanzado. Sí, era muy bueno, y yo recuerdo dos terapias con él que me ayudó bastante también por distintas cuestiones. Y ahí también, pues eso, el trabajo psicológico desde se empezaba a trabajar ya. Aquí siempre lo hemos dicho, y una cosa que luego, sobre todo en el tema de lesiones, que es donde nos metemos más, preguntamos y digamos que alabamos a los que dan el paso y van, porque creo que vemos que es una parte fundamental en el fútbol, sobre todo a esos niveles ya, la parte psicológica. Que si no va a la cabeza, las piernas tampoco... Es lo más importante, Y hay muchos futbolistas que llegan a élite, que llegan a fútbol profesional, que quizás son más limitados técnicamente, o que no tienen unas condiciones físicas pues muy imponentes o por encima del resto, pero gracias a sus condiciones psicológicas llegan. O sea, para mí la base y lo más importante de todo. Sí. Ahí estamos de acuerdo, yo creo que casi todos los que han pasado han pasado por ahí. Te vas adaptando, vas pasando esos primeros meses, incluso primera temporada. ¿Cómo fueron los resultados de esa primera temporada? Esas perspectivas que había para la segunda. Pues bueno, quedamos campeones, a nivel colectivo quedamos campeones porque, como te decía, es que llevábamos un equipazo con jugadores que han llegado a fútbol profesional, o sea, Guille Vallejo, que el portero del Ceuta, que Fernando Calero y yo éramos la pareja centrales, que está en el Español, a Anuar, que está en el Ceuta y ha sido capitán del Valladolid, Iván Alejo, Toni Villa. Después firmaron a Maten Diaye, que ha estado también en el Valladolid, en el Getafe, en Mallorca. Tía, nombres que han llegado todos, así se han salido todos, mínimo en segunda división, o sea, han pisado. Imagínate, o sea, arrasábamos, era imposible que nos ganara. Y eso queréis de primer año, ¿no? Todos, digamos. Sí. Jugando, entiendo, siendo un Valladolid, en Liga Nacional, ¿no? Por aquel entonces, bueno, en cadete de... En esa liga, digamos, que era provincial, o sea, jugaba solo contra equipos de Valladolid, entonces arrasábamos. Pero era como la máxima categoría que había a nivel provincial, entiendo. No, luego estaba la regional, que ahí era el cadete A. Ah, vale. Ahí era donde estaba el cadete A. La autonómica, ¿no? Que se conocía aquí. Exacto. Lo que es autonómica aquí en Murcia, ahí se llama regional. Y nada, quedamos campeones y yo empecé a destacar mucho, sobre todo a mitad de temporada, que fui de menos a más. Y cuando acaba la temporada, hacen un campeonato de diputaciones, las diputaciones de Castilla y León. Y entonces a mí me convocan para jugar con la selección de Valladolid. Y juego con la selección de Valladolid. Ahí jugaba pues, contra Salamanca, Segovia, Ávila, contra todas las diputaciones en un campeonato. Y yo fui uno de los jugadores que fue. O sea, que en ese sentido muy bien y destacando mucho. Sí, porque además en tu primer año, que te dé a conocer de esa manera como para ser seleccionado, o sea, que tienes que haberlo hecho bien, porque no creo que llamen a cualquiera para toda esa... Y más Castilla-León, que es grande, que al final abarca mucho. Sí, ahí fuera solo de Valladolid, pero bueno, que... El entrenador de ese año también confiaba mucho en mí. De hecho, a mitad de temporada, en el primer equipo echaron a Mendilibar, el primer equipo en primera división, y echaron a Mendilibar, y entonces hubo un cambio ahí en los entrenadores. Y todos subieron una categoría. Entonces, el que era mi entrenador subió a cadete A. Y entonces, cuando él subió a cadete A, yo subí también al cadete A. Y entonces ya estaba en una categoría por encima. ¿Pero en el mismo año te refieres? Sí. O sea, que como que diste un salto en el mismo año. Exacto. Siendo cadete de primer año, ya estaba con los de segundo. Cuando no iba a convocar con ellos, bajaba, pero estaba ya en dinámica con el cadete A. Después sos como cadete B allí, ¿eh? Sí. Cadete B en el primer año. Sí. Tú, tío, y sobre todo a raíz de los nombres que has dicho, que es verdad, bueno, en aquel momento tampoco ninguno esperaría llegar a mejor a segunda, o aunque se lo imaginara. Tú, en ese momento ya pensabas, oye, pues tengo futuro, o sea, estoy consiguiendo lo que había pensado cuando estaba en los benjamines de la Federación Murciana o algo de eso. Tú ya ahí te veías siendo futbolista. Veías que iba en el camino correcto. Luego sabías que había muchos condicionantes, que había que estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, pero sí que veías que estaba en el momento correcto, porque al final, pues eso, eras de los destacados, te subían en un equipo por encima, ibas a la selección, todo iba rodado y entonces sí que veías que ibas en el camino correcto. Ajá.
Y bueno, ese camino correcto sigue al año siguiente. Sí, el año siguiente paso a cadete A, la pretemporada también la hago con el juvenil B, me suben también ahí en la pretemporada y estaba también destacando y la temporada pues también lo mismo, también fue muy bien y todo se torció en abril, creo que fue a falta de 4 o 5 partidos, que ahí fue cuando tuve la lesión. ¿Sí? Sí. Pues todo tuyo. Ahí, pues bueno, todo se fue al traste en un segundo. Me acuerdo perfectamente, un amistoso en 3 semanas, que jugábamos, me subieron también con el juvenil a jugar ese amistoso y jugábamos, no me acuerdo si contra un tercera, era un equipo senior, o sea, pero eran bastante mayores que nosotros. Yo entonces era cadete y pues, ellos a lo mejor tenían 30 años. Y vamos, me acuerdo perfectamente de la acción, de cómo fue todo. Típico partido de entrenamiento, amistoso, muy frío, sin ritmo. Y el entrenador empezó a gritarnos, a decirnos que metiésemos una marcha más. Y yo era muy caliente y era muy impulsivo. Y entonces la siguiente acción que hubo fue un balón dividido y yo fui a romper al rival. Fui a romper al rival, o sea, con buena intención, pero llegué antes, me llevé el balón y entonces al llevarme el balón se me quedó la pierna en el aire suspendida y entonces él se cayó al suelo y al caerse en el suelo con la bota me impactó por fuera en la rodilla, se me fue a valgo, o sea, se me fue hacia adentro y me caí al suelo. Entonces mi impulso y mi reacción ante esa acción, que fue falta, fue levantarme y encararme con el rival. Pero yo al levantarme, la pierna se me fue, me caí al suelo y prácticamente me desmayé. O sea, me mareé y prácticamente me desmayé. O sea, fue un dolor terrible. Eso es del dolor, ¿no? El propio dolor, como te dio un mareo, se llama un síncope. ¿Cómo se tiene un nombre exacto? Ese tipo de mareos por dolor. Pero, o sea, tan fuerte fue ese dolor, ¿no? Sí, fue por traumatismo y ya te digo, el dolor fue brutal en ese mismo momento. ¿Y tú en el momento en el que te impactas cuando notas, hostia, no, algo no va bien? ¿O es cuando ya te levantas y apoyas cuando arriba dices, No, yo me levanto, ya te digo, porque fue cuestión de décimas de segundos, me levanto, pero en el momento que yo me pongo de pie, yo noto que la rodilla está inestable y ya te digo, me caigo al suelo del dolor y prácticamente, pues eso, es que me desmayé. Joder, tío, joder. ¿Y tú en ese momento piensas en la gravedad que podría llevar o simplemente puedes pensar, oye, pues eso, el golpe, ya se me pasará y ya está? ¿Qué piensas en ese momento? Sí que puede pasar por tu cabeza, pues que puede ser grave, pero bueno, como a lo mejor un impacto fuerte en el tobillo, cualquier traumatismo que puedas tener jugando. Pero bueno, ahí ya me fui a la residencia, que me acuerdo que me llevó el preparador físico en el coche, porque nosotros íbamos andando siempre a la residencia y yo no podía andar, me llevó en coche y al día siguiente ya bajé a que me viesen los servicios médicos del Valladolid. Me estuvieron valorando, me estuvieron viendo y me dijeron que era un E15 en el ligamento lateral y que iba a ser cuestión de 2 semanas, que en 2 semanas iba a estar recuperado. O sea que en principio el pronóstico era leve, digamos, leve. Ya firmábamos 2 semanas, ¿no? Hubiéramos firmado 2 semanas. Yo ahí, pues la verdad que me quedé más tranquilo en el momento que me dijeron 2 semanas, porque de hecho en mis cuentas iba a jugar hasta el final de competición algún partido. Pero bueno, esas 2 semanas, después de esas 2 semanas las sensaciones seguían siendo malas. Me lo alargaron otras 2 semanas más. Y las sensaciones, pues no mejoraban. Sensaciones sobre todo a qué nivel, a nivel de dolor, a nivel de que la rodilla sigue inestable, a nivel también mental, empezaba a hacer un poco de mella, o sea, prórroga de 2 semanas. Bueno, inflamación, dolor e inestabilidad, sobre todo también en situaciones pues, de apoyo unipodal, de cambios de dirección. Ahí notas que la rodilla, no sé, es una sensación como que la rodilla no es la tuya, no es la tuya. Porque tú estabas haciendo una progresión otra vez a la vuelta, ¿no? O sea, te probabas a hacer tus cambios de direcciones, tus saltos, tus fuerzas. Todos los días con el preparador físico, con redactador, con fisio, haciendo lo que me decían. Ellos no me hicieron nunca una prueba de diagnóstico, o sea, como tal, o sea, no me hicieron nunca una resonancia y pues me tenía que guiar al final de lo que decía el médico. Sí, a nivel de informe. Pero nunca hubo más allá o de una exploración un poco más adentro, porque coño, al final estás prorrogando, esto es como cuando el estado de alarma, ¿no? 2 semanas, y luego otras 2 semanas, y luego otras 2 semanas, pero hay un momento que dices, oye, esto cuando, o sea, tiene que haber algo más, ¿no? Pensarías tú en algún momento.
Sí, luego te contaré un poco lo que pienso yo que ocurrió, o lo que tengo claro que ocurrió, que es una cuestión al final de contrato, una cuestión económica. Pero bueno, ya te digo, ellos me decían que era un E15. Y hubo un momento en el que me decían que yo lo que tenía era miedo, que al final lo que tenía miedo era a empezar a entrenar y que fuese poco a poco y demás. Y entonces yo me meto con el equipo y en la primera parte la rodilla se me va y me caigo al suelo. O sea, ya en partido estamos hablando. No, en un primera parte de entreno. Sí, vale. en una primera parte de entrenamiento, en la parte de activación, estoy entrenando con el equipo y me caigo al suelo porque la rodilla se me va. Entonces yo me salgo del entreno, empiezo a llorar, me quedo en una esquina. El entrenador viene a hablar conmigo, le cuento un poco mi situación, él dice que va a hablar con los servicios médicos y yo le demando que me hiciesen alguna resonancia o alguna prueba, porque yo creía que había algo más que un simple 15, porque al final la rodilla se me estaba yendo y no estaba funcionando bien. Y entonces, pues bueno, eso ya acaba la temporada y llegan las semanas estas que pues, teníamos que acabar el curso escolar. Yo tenía una propuesta de renovación por parte de ellos de 3 años, con un contrato profesional ya todo acordado, cifras económicas, las condiciones, todo, pero no estaba firmado el contrato. O sea, porque el contrato se ofreció antes de la lesión. Correcto. Antes de la lesión me ofrecen el contrato, todas las condiciones, ya veo por dónde va esto. Una ficha B, que es un contrato profesional ya, y todo acordado y llega la lesión y el contrato nunca se ve en firme, nunca se ve físicamente. No le dan a imprimir. No. Y yo, de hecho, pues, claro, yo estaba preocupado con esa situación porque yo quería continuar, encima de todo con la lesión de la rodilla, y yo pues, al director de cantera le preguntaba prácticamente cada vez que le veía, no, es que lo está revisando el abogado, lo firmamos la semana que viene, lo firmamos mañana, lo firmamos pasado, y siempre dando larga a esa situación. Joder, y tú al final allí, 16 años, ¿no? 16 años. Solo, tus padres están a 600, 700 kilómetros. A nivel mental, tú eso, tío, ¿cómo lo llevas, tío? Porque al final no deja de tener 16 años. Pues sí, fue una ilusión. Ahí sí. Fue duro, pero yo sinceramente, yo creía en la palabra de ellos. En cuanto al contrato, sabía que podía haber una lesión de gravedad, pero bueno, no pensaba más allá. Yo lo que quería era operarme cuanto antes. O sea, si es que había una lesión de gravedad, como yo pues podía pensar que la había. Y yo lo que quería era operarme cuanto antes y volver a entrenar, a competir y hacer lo que me gustaba cuanto antes. ¿Cuánto tiempo pasa, tío, desde que tú te lesionas hasta que ya dan un paso mayor, si es que lo dan, porque ya estoy viendo por dónde pueden ir los tiros, para diagnosticar una posible lesión más grave o confirmarla más bien? No, ellos no dieron ningún paso. O sea, ellos se quedaron en que era un E15 y que tú ya te... Claro, era un E15, de hecho, vamos, el director de cantera, bueno, el ayudante del director de cantera, un día lo cojo y le digo, oye, lo del contrato, ¿qué pasa? Y palabras textuales que me dijo, estate tranquilo, que es una cuestión del primer equipo, una cuestión de abogado y demás, pero el primer contrato que se va a firmar de todas las categorías inferiores va a ser el tuyo. Qué cabrones. Dice, yo te doy mi palabra de que va a ser el tuyo. Qué cabrones. Encima de todo todavía de ellos siguen dándote largas, pero no de, oye, no sé lo que pasa, ya veremos, no, sino de que no, que sí, que va a firmar tranquilo. Sí, totalmente. Pero tú no te quedas tranquilo. Totalmente, no. Y ya, bueno, acabamos el curso y yo llamo al director de cantera y le digo, oye, mañana suben mis padres y yo me bajo a Murcia. O sea, firmamos el contrato y ya me bajo a Murcia. Y entonces tengo una reunión yo solo en el estadio, en la oficina del estadio, y me dice que ha habido un cambio a raíz de que el primer equipo no haya ascendido, que no pasó de ronda en el playoff, porque el descendió de primera a segunda y el segundo año mío estaba en segunda. Que había un cambio y entonces esos 3 años que me ofrecían de contrato eran con un condicionante y es que el primer año tenía que salir cedido. O sea, ahora de repente otras condiciones. Claro, que tenía que salir cedido y que bien ellos me buscaban el equipo o me lo buscaba yo. O sea, te dejaban a ti hasta la carta un poco de búscate lo que tengas y... Sí. Después de... Pero ¿tú crees que eso fue...? Bueno, ¿por qué crees que fue? Directamente la pregunta. Yo lo tengo claro, porque al final ellos sabían la lesión que tenía y al final no querían asumir los costes económicos que conllevaba tener un jugador pues, con un salario, con la manutención, con todo.
Y al final pues te ceden a un equipo y en el momento que estás recuperado, entonces Claro, justo el año, ¿no? Te vuelve a recuperar, claro. Justo el año, ¿no? Además hace falta para que vuelva Claro, a competir. Claro. Qué cabrones, tío, cómo sabían la Sí. jugada, tío. Y tú con todos esos mascándolos en la cabeza, lo hablas con tus padres y demás, y ellos te dan algún consejo, te dicen, oye, pues vente y fuera, o oye, ¿tú qué crees? O quédate ahí que te cedan. No, o tú buscabas medios aquí en Murcia como para operarte. Bueno, yo tengo la reunión esa en el estadio y conforme me proponen eso, me levanto y le digo que no acepto las condiciones y que no voy a firmar. Y entonces, pues mi único deseo era volver a Murcia. Ahí mi único deseo era volver a Murcia, sí que tuve opciones de salir a otros equipos, pero yo, claro, yo no estaba bien ni psicológicamente, ni mi rodilla sabía hasta dónde podía responder, porque es que realmente no tenía un diagnóstico claro y estaba claro que un E15 no era. Y entonces ahí vuelve a salir la opción del Murcia y firmo en el Murcia, que al final era lo que yo quería, que era estar aquí en mi casa, con mi familia, estar seguro, por así decirlo, y estar aquí y ver la rodilla hasta dónde podía llegar. Claro, pero entiendo que tú firmas en Murcia, pero esa rodilla todavía no estaba bien. Te pruebas, entiendo también, y la rodilla sigue dando problemas. Claro, yo ahí hago mis primeras infiltraciones, o sea, me infiltran. Y yo empiezo la pretemporada en el Murcia, o sea, yo firmo en el Murcia y empiezo la pretemporada, hago el plan que me marca los preparadores físicos, fortalezco mucho y a priori la rodilla ya iba a estar bien, porque habían pasado ya muchos meses, o sea, desde abril hasta que iniciamos la pretemporada habían pasado muchos meses. O sea, estamos hablando ya de 4 meses o 5 por lo menos. Sí. Y todavía no tenía, digamos, un diagnóstico más que certero, un diagnóstico final, digamos. Sí, al final pues te tenías que fiar un poco de ese primer diagnóstico que habían hecho los servicios médicos. Sí. Y bueno, ahí empiezo con el Murcia y en el primer entrenamiento me pasa lo mismo. Inestabilidad en la rodilla, me salgo el entrenamiento, se lo digo al entrenador y entonces me manda directamente al traumatólogo del primer equipo, que era Juanjo, el traumatólogo de Carlos Alcaraz. Correcto. Me mandan a la Risaca y entonces pues nada, me hace una valoración, me hace las pruebas del cajón en la camilla, me bajo de la camilla y me dice, tiene el cruzado al 99% roto y afectación del menisco. Y yo digo, esto es imposible. ¿Imposible? ¿Por qué pensás imposible? Porque al final llevaba un tiempo que... Digo, es imposible que una persona en 10 segundos haga este diagnóstico, que otras en 3 meses no hayan tenido tiempo ni capacidad como para hacerlo. Y de todas maneras, vamos a hacer una resonancia, vamos a salir de dudas y vemos hasta dónde llega la lesión. Claro. Y nada, me hago la resonancia y efectivamente, pues así es. Justo lo que me había dicho a nivel de valoración fue lo que salió en la resonancia. No falló, no. Juanjo es difícil que en rodilla falle. Claro, yo te decía el por qué pensaba que era imposible, porque claro, y al final yo como fisio me dices, la rodilla se me iba, el gesto de valgo, esa sensación de inestabilidad, esa infiltración y demás que no tienen efecto. Claro, digo, vale, yo tengo claro el cruzado. Y probablemente, como tú dices, allí en Valladolid lo tenían también claro. Pero claro, al final un chaval de 16, 17 años lo que quiere es jugar y casi que se olvida esa gravedad, ¿no?, que podía tener un cruzado, y sobre todo cuando lleva 5 meses en los que tanda larga, no te han dicho en ningún momento a lo mejor la palabra cruzado, y realmente llega un traumatólogo que se interesa y en 10 segundos te la ha sacado. Eso tú, tío, te genera, si ya llevaba un poquito acumulada esa rabia, te la multiplica un poco. Sí, claro que te multiplica, porque ya te digo, porque dices, es que está perdiendo el tiempo. Claro. Está perdiendo el tiempo y prácticamente es que podría estar yo entrenando con el grupo si me hubiese operado en el momento en el que me lesiono. Y sobre todo también las consecuencias que conlleva el desgastar una rodilla ahí te diga, con una lesión así, o sea, a nivel de cartílago, a nivel de todo, tiene unas consecuencias muy, muy importantes. Claro, tío, es que son 5 meses, claro, es que estamos hablando de 2 semanas, te pruebas 2 veces, oye, esto no va. No, o sea, es hacer ejercicio físico todos los días con una lesión muy importante en la rodilla. Claro, tío, supongo que se te hincharía, dolor, la hostia, tío. Sí. Y entonces, pues nada, me hacen la resonancia y ahí mis padres le preguntan a Juanjo qué traumatólogo era el mejor para operar la rodilla, y nos recomiendan a Ripoll, que en ese entonces pues había operado a Xavi Alonso, a James Rodríguez y demás. Y a Javi Rosa. Sí, es verdad, sí. Y bueno, vamos a Ripoll con la resonancia. Ve la resonancia, me hace una exploración
se vuelve a sentar y me dice, olvídate de jugar al fútbol. Dice, no vas a poder jugar al fútbol más en tu vida. Solo con la exploración y resonancia. Solo. Imagínate el silencio que se hace ahí. Yo empiezo a llorar y digo, esto es imposible, estoy viviendo una pesadilla, o sea, es imposible lo que me está diciendo. Y bueno, al ver la situación, él, digamos que le da un poco la vuelta y dice, bueno, vamos a intentarlo, dice, pero quiero que seas realista en las consecuencias que puede tener tu rodilla si juegas al fútbol. Dice, si juegas al fútbol de manera profesional, a los 45 años hay un porcentaje muy alto de que vayas en silla de ruedas. Bueno, y yo le dije, me da igual. Vamos para adelante y yo voy a jugar al fútbol. Y nada, entonces me opera y ahí pues empieza todo el proceso de rehabilitación y readaptación. Buah, tío, pero... Menuda hostia, ¿no? Sí, pero vamos. Menuda hostia. ¿Y te dijo algo él, qué vio para decirte, oye, esta rodilla no está para volver a jugar al fútbol? Bueno, pues estaba el ligamento, había menisco, había afectación en la rótula, a nivel de cartílagos también había afectación y era una rodilla muy afectada, aparte de un gen varo muy pronunciado, es decir, era bastante complicada la rodilla y más con conocimientos a posteriori. Pero a ti las ganas no te las paras. ¿Qué va? Querías seguir intentándolo y volver, o por lo menos intentarlo, entiendo. Sí, yo lo iba a intentar y iba a muerte con eso. Y entonces ahí en Murcia, que solo tengo palabras de agradecimiento de cómo se portó conmigo, porque desde el momento de la operación me metió en dinámica con el primer equipo a nivel de readaptación y rehabilitación. Y entonces yo iba a Cobatilla, entonces el primer equipo estaba en segunda división y estaba en Cobatilla y yo lo hacía todo con el primer equipo. Si entrenaban en el estadio, yo iba con el estadio y estaba con los servicios médicos del Murcia, con Arturo, con Óscar y estaba con ellos todos los días. Vamos, ellos, gente top, porque los conozco además personalmente y lo que haga falta de ellos. Sí. Ya no está ninguno ahora mismo. Óscar creo que pasó a enfermería y Arturo ya creo que se jubiló. Sí. Pero vamos, gente top en aquel momento, seguro que te ayudó muchísimo. Sí, tengo muy buena relación con ellos y la verdad que se portaron conmigo fenomenal. Y ya te digo, me metieron en dinámica primer equipo porque el director deportivo del primer equipo de entonces había estado en el Valladolid y me conocía, Chuti Molina, había estado en Valladolid y luego se fue al Murcia y entonces yo hacía la rehabilitación con ellos. Estaba Miguel Albiol entonces también con el cruzado, que lo operaron un mes antes que a mí. Sí. Y estábamos los dos ahí un poco ahí a la par en cuanto a la rehabilitación. Y tío, bueno, por lo menos eso a ti te vuelve a acercar un poco, ¿no?, a ese fútbol profesional que seguías buscando, entiendo, ¿no? Sí, te mantiene cerca, por lo menos. Sí, me acuerdo de los primeros días de llegar a Cobatilla y estaba Miguel Albiol, me lo presentaron y bueno, lo tumbaron en la camilla y empezaron... Ya es que también sé cómo se las manejan allí, con las rodillas también. Empezaron a trabajar en la flexión y Albiol pues gritando, llorando. Y yo le dije, esto no me lo vayas a hacer a mí, ¿no? Tú saliste por espalda y dijiste, vámonos antes de que me enganchen a mí. Y dice, sí, esto te lo vamos a hacer a ti. Eso también es verdad, que los métodos han cambiado. Por suerte también esos métodos, como todos al final, han cambiado. Ya no se sufre tanto en una ganancia de flexión, digamos. Sí. ¿Y qué mensajes te mandaba la rodilla, tío? Porque te operas ¿en qué mes? ¿Agosto, septiembre? En octubre. En octubre. Sí. ¿Y qué mensajes te empieza a mandar esa rodilla en la recuperación, en el postoperatorio? Bueno, ¿qué te vas notando? Los 2 primeros meses pues es lo normal, que al final lo que tienes que ganar es la flexión y la extensión. La flexión sí que la llevaba bastante bien, independientemente del dolor y del sufrimiento que conllevaba, pero lo que sí que me costó mucho fue la extensión. ¿Sí? De hecho, Arturo se planteó varias veces el hecho de entrar a quirófano, pero al final se pudo coger la extensión pero vamos, estuve al borde de entrar a quirófano otra vez con el tema de la extensión. Sí, porque es verdad que cuando la extensión se atasca es lo más jodido. La flexión puede venir sola luego poco a poco, pero la extensión hay que conseguirla. Y bueno, a nivel luego cuando empiezas a hacer fuerza, a correr, a darle ya eso, lo que exige más la rodilla, ¿qué tal? ¿Cómo te iba encontrando? Bueno, el trabajo de fuerza bien, porque siempre he sido muy disciplinado con el trabajo de fuerza, pero ya empieza a haber problemas en el momento de la carrera, de cambios de dirección, de aceleraciones, desaceleraciones. Ahí la rodilla sí que empieza a sufrir bastante. Lo que es más exigente al final. Sí, Ripolo Vera te coge el rotuliano, o sea, la plástica la coge el tendón rotuliano. Sí. Y en el tendón rotuliano mucho dolor, pata de ganso también mucho dolor y costaba mucho. Entonces ahí pues vendajes compresivos, antiinflamatorios, me pusieron también PRP.
que fui también con un jugador del primer equipo, con Iván Amaya. También nos pusieron PRP a los dos, pero claro, uno en su última fase de carrera y otro con 18 años. Claro. Y estaba, ya te digo, me pusieron PRP para ver si mejoraba ahí a nivel de rodilla, pero el dolor era muy, muy importante ahí. ¿Y esos dolores así más o menos empiezan a los 3, 4 meses, 5 después de la operación? Sí, en torno a los 4 o 5 meses. Ya te digo, que es en el momento en el que tú ya a la rodilla le empiezas a exigir. Veías que esa rodilla no toleraba, podemos decir, ¿no? Ya esa exigencia un poco más alta. Exacto. En el momento que yo le exigía más a la rodilla, la tolerancia no era buena, pero bueno, también pensaba que iba dentro de la normalidad y es lo que me transmitían también desde los servicios médicos del Murcia, que era normal, que apareciesen dolores, que prácticamente es una rodilla nueva lo que tiene ahí y que se tiene que ir haciendo y tiene que ir progresivamente y poco a poco. ¿Y tú qué pensabas, tío? Pues una cosa es lo que te digan, pero la otra cosa es lo que tú sientes y lo que pasa luego por las noches. Sí, las sensaciones no eran buenas, ya te digo. Las sensaciones que no estaban siendo buenas y no habían días de los que el dolor cesase, pero tú aún así seguías marcado en un objetivo, hacías caso a todo lo que te mandaban a nivel de planificación de fuerza, de ejercicios preventivos, de todo, y seguías porque lo que querías era incorporarte con el grupo. Recuperar, claro, ir recuperando. Claro. Pero esas molestias, ¿se pasaban, no se pasaban? ¿Cómo iba avanzando ya ese proceso en siguientes fases? Bueno, pues ya llegan 6-7 meses desde la operación y ya me uno al grupo. Me uno al grupo a entrenar progresivamente y bueno, siempre con dolor, siempre, digamos, una marcha menos de lo que yo estoy acostumbrado. Y luego que también yo era un jugador que no sabía medirme, o sea, yo siempre pues iba con todo y no sabía medirme y eso también pues me costaba un poco ese proceso, pero bueno, ya entraba con el grupo y por lo menos ya te sientes parte del mismo, ya no estás en cobatilla entrenando tú solo, sino que estás con el resto de tus compañeros, que es donde quieres estar. Pero las sensaciones seguían sin ser buenas, y ya acaba la temporada y sigue un plan específico también de cara a la temporada siguiente. Para empezar ya, digamos, desde cero a total normalidad. Porque sí que llegué a jugar partidos de estos que juegas una vez que acaba la temporada. Sí. En temporada de partido oficial no jugué ningún partido, pero sí que jugué amistosos de los que hacías de estos al acabar la temporada, un poco ya enfocado en el año siguiente. Ajá. Y bueno, se planea un poco en qué consistía, en mantenimiento de fuerza, coger un poco la forma física, ¿en qué consistía un poco ese programa? Sí, a ver, físicamente estaba bien, porque al final hacía mucho trabajo de carrera y mucho trabajo de gimnasio y físicamente estaba bien, pero sobre todo era potencia a nivel muscular en miembro inferior, de proteger la rodilla. Y bueno, entiendo que pasa el verano, te lo tomas por lo que, vamos, sí. seguro que en serio, o sea, 100%. ¿Y cómo empieza la pretemporada? Bueno, pues empieza la pretemporada y al principio las sensaciones sí que eran mejores que el final de la temporada anterior, pero llega un momento en el que era ya prácticamente imposible. Era prácticamente imposible y el día que decido que tenía que dejarlo había empezado ya la liga y yo no estaba todavía en condiciones de competir, había empezado la liga y había empezado el instituto. Y mi clase estaba en la última planta, era segundo de bachillerato y mi clase era la última planta. Y entonces yo después de los entrenamientos, pues, siempre con hielo, siempre con antiinflamatorios, y esa mañana tenía que subir a clase y, o sea, literal, yo no podía subir las escaleras. O sea, yo no podía mover la rodilla, o sea, tenía que hacer fuerza en las manos para subir las escaleras y esa tarde entrenaba. O sea, yo no podía subir las escaleras para ir a clase y esa tarde entrenaba. Y nada, y esa tarde, conforme acaba el entrenamiento, cojo al entrenador y le digo que no podía seguir. O sea que hasta ahí. Claro, estaba forzando mucho la rodilla y al final estaba jugando con mi salud. Tío, pues esta decisión tan importante al final que tomas, ¿la mascaste mucho? ¿Fue fácil? Porque supongo que vendría... El colofón sería el no poder subir la escalera ese día, pero que vendría adelante un poco el mascarla, el decir, hostia, y sí, no da para más la rodilla. No, fue la gota que colmó el vaso esa mañana, pero sí que venía ya un poco de semana atrás, de eso, de que no ves tu mejor versión y sobre todo que estás jugando con tu salud y estás haciendo cosas que te pueden perjudicar en el futuro. Sí, porque joder. Sí, pero fue muy duro. Buah. Sí. En casa entiendo, volvemos un poco al entorno, cero presiones, cero, eso, decirte, oye, inténtalo más, no sé qué, se lo tomarían bien, entiendo, y te apoyarían. Sí, ellos me apoyaron en la decisión que tomé, fue muy dura, me acuerdo que yo estuve sin salir de mi casa 4 días.
porque pues, es que se había ido todo al traste y todo el plan que tenía enfocado y todo el camino que había recorrido no había valido para nada. Sí, porque claro, hemos empezado hablando de que con 11 años tú querías, o sea, tú eras focus total en, oye, yo quiero ser profesional porque creo que puedo serlo. Incluso dar el salto a Valladolid y demás. Y claro, no de la noche a mañana, evidentemente, pero sí en un plazo. Estamos hablando de si te operan o sea, la lesión me has dicho que es por abril o así. Sí. Te operan en octubre, ya estamos hablando de 6 meses. En un año se había ido todo al traste, tío. ¿Te quedaba a ti un poco de, no sé, en esos momentos ya en el que decides dar el paso, esa, vamos a decirlo, mala hostia de cuando en abril empezaron a torearte un poco? Pues sí, claro que te acuerdas de todos los errores, todas las negligencias médicas que se han cometido y que al final pues tú eres el perjudicado. Y yo creo que hay una cuestión que es clave, que es pues eso, los contratos, las situaciones contractuales, la situación económica, pero que por encima de todo pues somos personas y estás jugando con la salud de gente. Yo, bueno, lo hablábamos un poco al principio, ¿no? Que el fútbol a veces, en estos casos, es el deporte que menos mira por la persona. Pues yo diría que casi todos los deportes, tío. Al final también, como entiendo que es de los que más dinero mueve, pues donde la persona se mira menos, tío. No sé si en parte opinas parecido. Sí, se despersonaliza totalmente y al final pues que eres un producto, eres una herramienta y con 14 años tienes un sueldo, pero al igual que con 14 años tienes un sueldo, si no vale, pues fuera hay otro. Y claro, ya está, con la misma. Aunque hayas hablado, como en tu caso, que tenías apalabrado ya un nuevo contrato, no vale. La palabra no vale en el fútbol y a veces ni lo firmamos. No. Tío, pues, la verdad que sabíamos que la rodilla era la que te había causado eso, que no hubieras podido seguir avanzando en el fútbol, pero no sabíamos la historia que había detrás y te deja una sensación de, pues eso, de lo que hablábamos al principio, un poco de mala hostia, tío, con todo lo que engloba el fútbol y lo que se despersonaliza, tío. Pues es desagradable a veces. Y en este caso es muy desagradable, creo. Pero bueno, es una realidad, ¿no? Es una realidad. Bueno, ¿cómo va un poco ya en esa época post-fútbol para Pedro? ¿Cómo empiezas a enfocarla? Pues bueno, ya en la última fase en la que ya estoy jugando, o sea, yo me empiezo ya a plantear el hecho de abandonar, como te contaba antes, y ahí pues intento marcarme una nueva meta o un nuevo camino. Es decir, yo sabía que se podía cerrar una puerta, pero que había que abrir otra. Y entonces desde ese momento yo quise ser entrenador. O sea, me planteaba, digo, vale, pues si por lo que sea esto no sale bien, yo quiero ser entrenador. Y entonces, de hecho, el día que yo le digo a mi entrenador del Murcia, a Vega, que era mi entrenador, que voy a dejar el fútbol, me preguntó él, ¿y qué va a hacer? Y le dije, voy a ser entrenador. Y se quedó mirándome con una cara como diciendo, ¿qué dices ahora, no? Este está loco. Pues mira, pues ahora le puedes pegar un toque y decirle, mira, aquí estamos. Sí. Bueno, o sea, lo habrás hablado con él seguramente. Tengo buena relación con él. Buena relación con él. Sí, y se lo dije. Y empezaste a formarte, ¿no? Empezaste con un curso, empezaste con ahí la federación. ¿Cómo empezó un poco ahí a...? Sí, empecé a formarme académicamente, seguí estudiando y luego empecé también con los cursos de entrenador y me saqué los 3 niveles de golpe y bueno, conforme me saqué el nivel 1 ya empecé a entrenar, que me costó muchísimo empezar a entrenar. Sí, el encontrar el hueco o el que tenía la oportunidad o el que sí voy a dar el paso a entrenar. No, encontrar un equipo. ¿Sí? ¿Qué edad tenía ahí? Yo tenía 19 años. 19 años. Claro. Y yo quería entrenar sí o sí en fútbol 11. O sea, yo no quería un poco las etapas más formativas, ¿no? De lo que es el fútbol 8 ahora, quería saltármelo ya y quería empezar en fútbol 11. Y claro, solo tenía 19 años y me costó mucho que me diese la oportunidad. O sea, yo llamaba a los equipos, pero pues me decían que era muy joven, que sí, que podía empezar con un equipo de fútbol 8 y yo tenía claro cuál era mi objetivo y cuál era mi camino. Y tuve mucha suerte. ¿Sí? Sí. Porque era junio ya y todos los equipos prácticamente estaban cerrados. Yo había estado buscando equipos, pero es que nadie mostraba interés o nadie me daba la oportunidad. Y mi última bala fue hablarle a un entrenador de un amigo mío que había firmado en Liga Nacional del Cabezo y le hablé y me dijo, mira, vente esta tarde que entrenamos y te presento al coordinador por si hay algún equipo que esté libre. Y llegué allí, hablé con el coordinador, con Pepe Palazón, y me dice que hay un equipo que justo el entrenador se ha ido. Dice, no sabemos si lo vamos a sacar porque tenemos que llegar a 16 jugadores y de momento no tenemos 16. Dice, pero se ha ido el entrenador. Dice, son 100 euros lo que vas a cobrar y si lo quieres bien y si no, pues nada.
Y le dije, mañana empiezo. Viste ahí las puertas un poco dentro de lo que había del cielo, ¿no? Sí. Empezar... ¿Qué categoría era esa? Era cadete. Cadete. O sea, empezaste directamente en cadete. Sí. Que al final era 4 o 5 años menores que tú. Sí. Realmente. Sí. ¿Cómo gestionabas eso, tío? Porque al final te verían joven, te verían, no sé, cómo te verían ellos, pero Muy la diferencia de edad era mínima. Muy bien. Siempre he sido el entrenador más joven, digamos, de la categoría y siempre se me pregunta por la edad, pero en ese sentido muy bien. No hay ningún prejuicio. Sí, ¿no? Entrenador-jugador ni jugador-entrenador con el tema de la edad. A lo mejor hasta te veían un poco más cercano, recién terminar el fútbol y bueno, a la hora de gestionarlo y demás, incluso sumó, ¿no? Sí. Al final se tiene mucha cercanía en cuanto a edad, pues sabes lo que piensa el jugador, sabes la música que escucha, dónde sale, lo que hace, y eso también te acerca y el vínculo también es mucho mayor. Pues mira, qué bien que por lo menos un club, aunque fuera así un poco de rebote, te diera la oportunidad. Sí. ¿Cómo sigue? Un poco, ¿cómo van esos primeros años de entrenador? ¿Vas quemando etapas? ¿Cómo funciona Pedro entrenador? Bueno, empiezo ahí en el cadete del Cabezo, después paso al juvenil al año siguiente, que sí que prácticamente tenía la misma edad que yo, porque había jugadores que eran 2 años más jóvenes que yo. Sigo otro año más en el juvenil, porque las cosas la verdad que fueron muy bien, los equipos jugaban muy bien y estaban muy contentos conmigo. Y a mitad de temporada me llama el Murcia. O sea, para entrenar, ¿no? Allí. Sí. Estaba en juvenil de primera, íbamos primero en el Cabezo, y me llama el Murcia. Que había una vacante en el infantil autonómica, en el infantil A, y me llama Pedro Asensio, estaba Pedro Asensio y Óscar Sánchez en la cantera, y me llaman que sí quería entrar. ¿Y te lo pensaste esta vez tanto como cuando te llamaban de jugador? No. Aquí ya menos, ¿no? No me lo pensé y sabía que era mi sitio y era lo que tocaba. Por fin, ¿no? Después de no sé cuántos años llamándote Murcia, por fin, aunque fueras entrenador, entraba en el Real Murcia a entrenar. ¿Qué tal ahí la experiencia? Muy buena. La verdad que muy buena por al final el perfil de futbolista que tenía, por Murcia el equipo más representativo, más importante de la región. Sí que es verdad que fue una época también dura en cuanto a impagos, que acumulamos muchos meses sin cobrar en varias temporadas, pero bueno, la verdad que tengo los recuerdos muy buenos. Y ahí en Murcia, tío, fuiste también quemando etapas, fuiste, no sé, te apostaron por ti un poco como entrenador, por lo menos a nivel formativo, sí, a nivel fútbol 11. Apostaron mucho por mí desde el principio, estaban muy contentos conmigo y fui ascendiendo todos los años una categoría. O sea, es la misma generación, la generación del 2003 la fui llevando y empecé en infantil A, pasamos a cadete B, cadete A, juvenil B y juvenil A. O sea, pasé por todo. O sea, ¿llegaste a División de Honor? Sí. Llegué al División de Honor. ¿Qué tal ese año en División de Honor? Porque ya es categoría ahí ya nacional dura, ¿eh? Dura. Sí, bueno, yo ese año empiezo en juvenil B, empiezo en Liga Nacional, pero los resultados no estaban siendo buenos en Liga Nacional y entonces a mí ya me suben al División de Honor. Pero desde que subo yo, la verdad que los resultados muy buenos. Le ganamos al Villarreal, empatamos al Atlético de Madrid, hicimos números, la verdad que muy buenos desde que llegué yo. Sí, qué bueno, que fue el año del COVID, justo. Cuando se paró, ¿no? Sí. Qué putada, ¿no? Porque frenar un poco otra vez, un frenazo ahí a la progresión, entre comillas. Tío, ¿cómo...? Aunque a veces a mí me cuesta, por ejemplo, a mí cuando me preguntan, defínete como oficio, por ejemplo, me cuesta, ¿cómo te definirías como entrenador? Es difícil, ¿eh? Es de las complicadas. Sí. Pues bueno, yo creo que soy un entrenador que soy muy cercano con el jugador, muy metódico, paso muchas horas viendo fútbol, analizando rival, trabajando para mi equipo. Me gusta que mi equipo tenga unas señas de identidad muy marcadas y bueno, yo creo que eso es lo que me define un poco. Es que es difícil, definirse uno mismo es más fácil que te definan que definirse uno mismo, es complicado. Y bueno, viene el COVID que te hace un paroncito, no recuerdo si División de Honor luego retoma por donde lo dejó, se corta definitivamente. Se corta. ¿Sí? Entonces luego el año siguiente, ¿qué da? Bueno, el año siguiente ya me voy al Mar Menor. Sí, porque estaba Omar Nicolás en la dirección deportiva del Mar Menor, que era amigo mío, y Javi Moto y yo nos vamos al Mar Menor. Los dos del Murcia nos vamos al Mar Menor y ese año es cuando ascendemos. Correcto. De tercera red a segunda red. En el playoff, ¿no? En la final, contra Cartagena, Contra Cartagena, buen partido aquel. Buen recuerdo. Además, yo me acuerdo de verlo en la tele, lo vi. La magia del Pitín, sí. La magia del Pitín. Además fue un empate a uno, ¿no? Que valía o algo así. Sí, por clasificación nos valía y ascendimos a segunda red. Y exacto. Sigue en segunda red, ¿no? Ahí ya te empieza a instalar un poco ya en fútbol semiprofesional, al menos. Yo era segundo entrenador, ahí hacía funciones de segundo entrenador y de secretario técnico, que estaba con el tema de fichajes, de ver jugadores y demás.
y pasamos a segunda red y hacemos también un año muy bueno, que quedamos sextos. Exactamente, un añazo que creo que por lo que he hablado y demás, estáis a un gol de hacer playoff incluso. Sí. Estuvimos hasta la última jornada viviendo el poder hacer playoff. El primer año en la, bueno, no sé, quiero más o menos como Asociación Deportiva Mar Menor, había estado en segunda vez, pero no había estado nunca así como para ascender a siguiente categoría, creo. O sea, que añazo. ¿Cómo continúa un poquito la...? Y bueno, después de esa temporada se pone en contacto conmigo el presidente Omar y me propone el hecho de quedarme yo con el equipo. Había jugadores pesos pesados que habían hablado también con ellos y le habían dado el visto bueno un poco y me quedo yo ahí de entrenador. Y surge una oportunidad, ¿no? Un poco. Pues sí, la verdad que sí. En segunda red, con 27 años, el entrenador más joven del fútbol español y me dieron la oportunidad de estar ahí, sí. A ella no solo que le llevaras poca edad a algunos, sino que algunos estaban por encima incluso, ¿no? No, la gran mayoría estaban por encima, sí, ¿no? La gran mayoría de jugadores eran mayores que yo y ya estuve. Había jugadores que yo los había visto en la tele, los había visto en la grada y vamos, una experiencia increíble. Sí, y aún así empezó bastante bien, ¿eh? Porque creo que recordás que se empezó como un tiro. Sí. Estuvimos... Bueno, yo estuve 18 jornadas y la primera vuelta entera, que es las 17 en playoff, y las 18 que ya no salimos, y ahí fue cuando me destituye. Pero al principio, pues eso, íbamos líderes en las primeras jornadas, jugándonos el liderato con Antequera, y los resultados, la verdad, que fueron muy buenos. De todas maneras, que aquí Antequera también era difícil toserle, ¿eh? Sí, una propuesta de juego muy marcada, te sometían mucho con balón, de hecho nos ganaron a nosotros en el Pitín, fue el primer partido que perdimos, y era un equipo, bueno, se ha sentado ahora en primera red y a la vista está. Sí. Yo recuerdo que Antequera, que fue, de hecho acabó la temporada con un tiro, se disparó. Pues tío, me voy a poner ahora un poco más intenso, ¿vale? Algunas preguntas, tío, ya ahora que hemos recorrido un poco todo tu... Bueno, creo que nos queda un poquito por ahí, ¿no? Creo porque luego saltaste a UCAM, ¿no? Sí. Cuenta, que creo que te iba a cortar antes de tiempo. No, yo ya te digo, en Mar Menor estuve esas 3 temporadas, la última ahí como entrado en segunda red y luego ya salto a UCAM, que estuve 2 temporadas en el filial. Ahora sí, te voy a poner un poquito más intenso y es, tío, ya después de, bueno, en el punto en el que estamos, en el que has llegado, después de entrenar, después de al final retirarte del fútbol y demás, si tú hoy, tío, te cruzaras con el Pedro de 16 años, que fue cuando empezaron un poco los problemas, no sé, ¿qué le diría? O qué le diría, oye, no hagas esto en este momento, oye, tómate esto de otra manera. ¿Qué le podrías decir a ese Pedro? Pues yo, sinceramente, creo que tengo pocas cosas de las que arrepentirme y repetiría el mismo camino desde los 17 años hasta ahora. Y pues bueno, que muchas veces se cierran puertas, pero otras se abren. Hay que estar siempre predispuesto a eso, a los cambios, a que la vida te presenta muchas oportunidades, que la vida empieza muchas veces. Y creo que esa es la clave. O sea, supe rehacerme desde el minuto 1, desde dejar el fútbol, que era algo que tenía muy marcado y un sueño muy definido, a seguir como entrenador. Pues al final buena enseñanza esa, ¿no? Sobre todo esa de que se cierra una puerta, pero al final se te abrieron otras como entrenador y ojalá que se te sigan abriendo muchas más. No sé, tío, si el hecho de haber sido entrenador, de haber sido futbolista, de haber estado ya ahí casi coqueteando con el salto a profesional, de haber sufrido esa lesión tan dura, te hace tener un poco más de, no sé llamarlo empatía, que seguro que sí, en parte sí, o bueno, a la hora de luego tener un jugador lesionado, tratarlo, ¿sabes cómo tratarlo mejor? ¿O tiene alguna manera así de tratar a tu jugador cuando sabes que se va a someter a un proceso largo? Sí, cambia bastante porque lo has vivido en primera persona, sabes que es un proceso muy duro, sabes que es un proceso en el que te sientes muy solo durante mucho tiempo y como entrenador yo lo que trato es acercar siempre al futbolista lesionado al grupo lo máximo posible, que haga el máximo de trabajo lo más cerca del grupo, porque es que es una tontería, pero que te pasen por al lado y te gasten una broma, pues no es lo mismo que estás aislado, estás en una clínica, estás en un campo anexo aparte. Y cambia bastante. Entonces, esa empatía y esa cercanía con el jugador lesionado creo que es muy importante tenerla. Estoy de acuerdo, tío, porque al final, claro, una operación de cruzado, que ya estamos hablando de tiempos ya, ahora hoy en día de 9, 10 meses, pues eso, son 10 meses los que estás totalmente apartado y que haya parte del cuerpo técnico, incluso el entrenador, que es la cabeza más visible, que se acuerde de ti, que veas que piensa mejor en ti, oye, pues vale, pues si va a volver en febrero, pues oye, cuento contigo, estoy aquí, me acuerdo de ti. Pues creo que es importante también para la parte psicológica de
del futbolista, tío. Pues, tío, creo que después de estas 2 reflexiones un poco más intensas, creo que ya queda poco más que decir, tío. Voy a hacerte las 2 preguntas ya un poco menos sentimentales, por decirlo de alguna manera, para ir perfilándolo. Y una es, tío, ¿qué podemos esperar de Pedro Alburquerque pues, en unos años o a corto y medio plazo? ¿Qué podemos esperar de él? Bueno, yo creo que a corto y medio plazo quiero seguir con mi carrera como entrenador, que la verdad que no me puedo quejar porque ha ido en fase ascendente en todo momento y quiero seguir, quiero hacer carrera como entrenador porque es mi pasión, el fútbol al final, como te he dicho, es mi vida y ojalá que pueda seguirla. Pues ojalá que sí, tío. Ojalá que sí, que prontico pueda estar, pues eso, lo que hablábamos antes, mínimo un segunda red, que creo que es lo que te mereces, tío. Y luego la última, que a veces es la más complicada de todo el podcast, no sé si te la has estudiado o no te he dicho nada antes, pero si has visto algún episodio por ahí, a lo mejor sí te la has estudiado. Que es, ¿a quién le pasarías la pelota para que se siente ahí en esa silla y nos pueda contar una historia así, que tenga, pues eso, como hablamos aquí, heridas con historia? Pues mira, me gustaría nominar a una persona que le tengo mucho cariño, es amigo mío y bueno, ha sido compañero mío, ha sido rival, lo he entrenado y me he enfrentado a él como entrenador. O sea, lo has visto de todos los lados, solo falta verlo aquí. Exacto. Y es Marcos Legaz, que está jugando en el Socuellamos en segunda red y su historia es muy, muy, muy bonita. O sea, un ejemplo de resiliencia, de lo que es levantarse, de haber estado en lo más alto, haber estado con los mejores, a que se olvide la gente de ti, saber levantarse y bueno, pues si cuenta su historia os va a gustar mucho. Pues le daremos un toquecito porque, bueno, sabemos alguna pincelada, pero claro, no es lo mismo las pinceladas que sabemos que lo que luego la persona en sí nos puede contar. Sí. O sea, que Marquitos tiene el relevo ahí pasado. Pues, tío, de verdad, gracias por sacar este ratico. Te pedimos perdón así públicamente porque al principio hemos tenido ahí unos problemas con los micrófonos que lo hemos sabido solventar de aquella manera, pero perdón por ese retraso que hemos tenido. Nada, cosas del directo. Exactamente, cosas del directo y de la inexperiencia a veces, nuestra también. Y, tío, de verdad, que deseamos lo mejor, que hace una historia que creo que merece la pena ser escuchada, porque es verdad que lo que hemos hablado antes de Marco ahora mismo, que una cosa es saber la historia, lo que ha pasado, ¿vale? Problemas de rodillas, otra cosa es saber la intrahistoria, que es lo que al final nos gusta traer aquí, y sobre todo el ver que siempre hay una segunda oportunidad. Eso, que se abre otra puerta, ¿vale? Pues si el fútbol no me permite jugar, digamos, de futbolista, pues bueno, entrenador, y a buscar otras vías, como el caso también de Rafa, ¿vale? Futbolista, ¿no? Pues preparador. Buscar otras vías, que es lo que aquí queremos transmitir, tío. Así que, de verdad, tío, que muchísimas gracias por este ratico y nos vemos, esperemos, que prontico en los banquillos. Gracias a vosotros y ojalá. Nada, nosotros nos despedimos. Lo dejamos aquí, ya sabéis, suscribiros, si queréis escuchar alguna historia, algún futbolista que queráis traer aquí o entrenador. Aquí estamos abiertos a todo, dejadlo en comentarios, dadle like y nos vemos en el próximo capítulo. Un besico.